Y está este otro caso de un mexicano que estuvo presente en Ucrania en los primeros días de esta invasión. Un joven veracruzano, documentalista, también travel blogger, que pues decidió justamente adentrarse en Ucrania antes de que iniciara la ofensiva rusa. Y bueno, pues la idea, entiendo, era ser corresponsal para sus millones de seguidores. Y pudo, sí, compartirnos durante los primeros días cómo es que se daba este avance de las tropas rusas. Lamentablemente, le robaron su computadora, perdió su material, le hackearon sus cuentas. Gracias por estar hoy con nosotros, Alex Tienda. Hola. De entrada, qué bueno que estás de vuelta en México. Gracias, Estaba preocupada gracias. por ti. Fue complicado salir de Ucrania y volver. Muchas gracias. Sí, fue muy complicado porque yo estaba hasta el este del país, estaba en la región, justamente en la región del Donbass, en donde el conflicto ya llevaba 8 años desarrollándose y que pues mucho se hablaba de que se venía una invasión por parte de Putin, por parte de Rusia. Rusia lo negaba en ese momento hasta el día anterior que comienza la invasión, es cuando ya empiezan a hacer declaraciones que ya daban mucho a saber que se venía una invasión. Y aún ante eso decidiste quedarte. Sí, bueno, yo estaba grabando justamente en esa región de Donetsk porque el propósito de mi viaje era hacer un documental, como lo he hecho en ocasiones anteriores, con el documental de Corea del Norte, el documental de Afganistán, en los cuales viajo a estos lugares en donde se está llevando a cabo, o se está desarrollando un suceso histórico y un suceso social, probablemente de conflicto, en el cual mucha gente a veces escucha en las noticias, pero no entiendes realmente cuál es pues todo el contexto y toda la historia de lo que está pasando. Que eso es muy interesante en tu trabajo. Te metes a las casas y a las vidas de las personas, ¿no? Y entonces nos permites ver cómo impacta en lo cotidiano y escuchar a la gente. Digamos que sí, es muy cercano, ¿no? Sí. Y bueno, pues justamente te tocó vivir parte pues de este conflicto en Ucrania, de Sí, esta guerra y esta invasión contra Ucrania. El objetivo principal, tanto en este como en otros documentales, es, como dices, el ir a llegar hasta el punto en donde están sucediendo la situación y sobre todo darle voz a esa gente que muchas veces en los medios normalmente no conocemos, sí, no hay el pues la espacio, el versión. tiempo, ¿no? No hay espacio, el tiempo y pues el hecho de que puedas tú conocer a las personas que están viviendo esta situación. En el caso de Ucrania, pues bueno, tuve la oportunidad de conocer a muchísimas personas de diferentes lugares del país que me platicaban sobre realmente ellos qué sienten o ellos qué opinan, ellos qué quisieran para su país. Yo sé que es difícil sintetizarlo porque son tantas visiones, ¿no? Muchos de ellos con lazos familiares con los rusos, en fin, es muy complejo, pero en general, ¿qué te decía la gente? Pues mi primera impresión fue cuando llego a Kiev 2 días antes de la invasión. Noté una normalidad muy extraña porque parecía que la gente estaba viviendo su vida cotidiana como si no estuvieran bajo una amenaza de invasión. Una vez que tomo el tren para ir a la región de Donetsk, a la región del Donbass, en donde ya estaba todo el conflicto, pues ya se empezaba a sentir como un poquito más la tensión. Y ya en esa ciudad en donde pues llevan ya muchos años en disputa, de que hay gente que quería unirse a Rusia, ¿No? los separatistas, la gente me platicaba que en un principio sí había mucha gente de ahí, de esa región, que quería separarse de Ucrania, pero que con el paso de los años fueron sintiéndose un poquito decepcionados por el gobierno de Rusia porque les prometían mucho en un sentido de que querían unificar a estos dos países y sobre todo por la gente, que son parte de la misma cultura, de la misma historia, pero que después vieron como que no era tanto por ahí la cosa y más bien buscaban como volver a formar lo que en algún momento fue pues el poder de la Unión Soviética. Alex, te quitan de alguna manera, de una u otra, físicamente por un lado y a través de un hackeo, tu material. Sí, se armó mucha polémica respecto a eso, porque en el momento que empezó todo el tema de que ya no tenía mi computadora, tenía, pues con lo que tenía de información disponible, yo tuiteé que habían tenido acceso probablemente gente de Rusia o no tenía muy seguro. Lo que sucedió es que yo al llegar a Ucrania me hospedo en Kiev, que es la capital. En ese tiempo todavía se mantenía relativamente segura, no había pues tanta amenaza de una invasión y ahí dejé el resto de mi equipaje para irme con una mochila y lo único que necesitaba, lo esencial, para ir a la región de Donetsk. Nada más mis cámaras y nada más. Entonces, al momento de que yo estoy en Donetsk, empieza los bombardeos justamente en esa ciudad en la que yo estaba
Y ya para ese momento regresar a Kiev era muy peligroso y pues la verdad es que tuve que tomar la decisión de dejar mis cosas en el hotel. Hablé al hotel para avisar, me dijeron, sí, aquí te las cuidamos, pero pues en un momento ya me llegó un mensaje de que habían tenido acceso a mis cuentas. Y bueno, sin embargo, durante esos primeros días, insisto, compartiste información muy importante. ¿Y qué te ha dado a ti por irte a esos lugares en conflicto, Alex? Es una combinación de muchas pasiones que tengo en la vida. Número Porque uno, un poco, la historia. déjenme decirles, yo a Alex lo conocí como seguramente como millones de personas, pues en viajes más bien de placer. En el de sí, nos fuimos a un viaje para una aerolínea que estaba inaugurando un vuelo a Medio Oriente, ahí nos conocimos. Pero ahora ya das me parece interesante que vengas haciendo simultáneamente como toda esta cobertura también de temas que tienen otro tipo de impacto, ¿no? Sí, tengo la pasión por viajar, soy piloto, aviador, estudié la carrera de piloto, entonces me apasiona mucho viajar y soy por un lado travel blogger en el cual creo contenido pues para enseñarle a la gente cómo viajar, darles tips a qué lugares viajar. Pero también por este otro lado, siempre he tenido mucho interés por la historia y aprender sobre otras culturas. Sí. Entonces, de hace 2 años para acá, que empecé con el documental de Chernobyl, fui a Ucrania a grabar ese documental. Después hice el de Corea del Norte, Afganistán, Venezuela. Y fui encontrando esta pasión por aprender mucho sobre estos lugares y contarle la historia a la gente de una manera muy amena. Pues decirte que me fascina que estás llevando, sobre todo a generaciones que de pronto no ven los noticieros o no empiezan todavía con esa inquietud, a estar atentos a lo que ocurre en esos países. Yo lo veo en caso de mis hijos, tengo estos dos chavitos de 10 años con ellos los que saben claramente cómo está la situación en Corea del Norte, en buena medida gracias a ti, Alex. Así Muchísimas gracias. Bien por eso, porque me parece importante sí difundir el conocimiento y hacerlo con esas herramientas tuyas de la cercanía y la velocidad, el carisma, la energía y todo eso que tú tienes. Te felicito. Muchísimas gracias. Qué bueno que ya estás bien. Me tenías... No puedes salir de Ucrania, yo como su tía. Sí, no, gracias. Y bueno, pues ya el documental que se estrena este domingo, 20 de marzo, ya estrenamos el primer episodio del documental. Y bueno, pues espero que lo puedan ver ahí en familia, sobre todo para que aprendan sobre lo que está sucediendo. No me lo pierdo. Gracias, Alex. Gracias a ti. Gracias. Es Alex Tienda.